regularizando para que todos puedan ingresar en hora. Es para nosotros un gran placer y un privilegio continuar con este curso tan interesante, con tanta vocación de los participantes. El día de hoy es la clase número 6, la sexta clase. Ahora le vamos a presentar a nuestra excelentísima docente y expositora que va a trabajar el tema de terapia con Radio 223, expectativas versus realidades. Recordarles a todos que durante el transcurso de la conversación, de la ponencia, mantengan de ser posible sus micrófonos apagados para evitar audios innecesarios y que puedan entorpecer la práctica de la docencia. Y una vez finalizada la ponencia, sí partiremos a un espacio de consultas que pueden ir haciendo llegar por el chat a medida que van teniendo sus dudas, o tanto igual como abrir micrófonos y generar alguna pregunta a nuestra excelentísima expositora del día de hoy. Algunos comentarios, ya estamos a mitad de curso. Recuerden que la asistencia se llena finalizada la ponencia de la expositora, que se comparte la hoja de cálculo para que todos ustedes puedan completar, ¿sí? Y que necesitamos su asistencia, que marquen su asistencia para poder permitirles tomar el examen para el certificado de aprobación final del curso. Como otro comentario y haciendo un poco de resumen en cuanto a la sesión pasada por diversos motivos extraacadémicos y más bien de motivos de que los expositores estaban todos en conferencias de larga trascendencia, como el IPET y en viaje hacia el europeo y etcétera, bueno, los conferencistas decidieron grabar sus clases y fue por eso que las clases salieron de manera asincrónica. Todas esas clases ustedes ya las tienen compartidas, están compartidas tanto en el Classroom como también fueron compartidas en el canal de YouTube de nuestro comité. Tienen visualizaciones, pero no todas las visualizaciones de todos los participantes que tenemos. Así que les recomendamos que a su tiempo vayan revisando las clases porque son materiales que van a estar van a ser evaluados durante la examinación del propio curso, ¿de acuerdo? Como último anuncio, y ya dejando paso a nuestra coordinadora Maritza Pavón y a la docente del día de hoy, comentarles que por la misma razón de que se desarrolla el Congreso Europeo la semana que viene la clase también va a ser una clase asincrónica, ¿de acuerdo? Es decir, que ustedes se les va a brindar la ponencia en formato de video y en formato de PDF a las 19 horas del día miércoles, es decir, el próximo miércoles, ¿de acuerdo? Y es una presentación de casos clínicos, ¿de acuerdo? En la cual ustedes también van a poder generar sus preguntas al disertante, al expositor en particular, tanto sea por el Classroom como por el mailing de educación continua. Eso ustedes no tengan pudor, no tengan miedo en lo más mínimo escribir, porque la idea justamente es esa, poder generar un mayor espacio de intercambio y de preguntas para así todos nosotros poder enriquecernos con esto. Bueno, de mi parte, quedo moderando el chat por cualquier pregunta que tengan y bueno, le doy la bienvenida y la palabra para que pueda presentar a nuestra experta, a la doctora Maritza Pavón. Maritza, la sala es tuya. Gracias, Ismael. Buenas tardes para todos, bienvenidos. Tengo el placer de presentar a la doctora Mónica Vidal, médico nuclear, especialista en medicina nuclear, doctora en el área de oncología de la Universidad de Barcelona. Actualmente trabaja en el Hospital Pablo Tobón Uribe de Medellín y ha sido investigadora en Radio 23. Mónica, un gusto tenerte aquí, bienvenida y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Ay, muchas gracias a ustedes por haberme invitado a participar en este grandioso curso. Me siento muy halagada. Vamos a hablar un poco de toda la evidencia relevante que hay, pero también un poco de nuestra experiencia y de todo lo que se ha aprendido en el transcurso de estos años con Radio 223, un fármaco que realmente nos ha impactado mucho y el primer alfa que manejamos en el diario vivir.
Entonces, me siento muy complacida y espero les agrade. Estoy abierta a todas las interrupciones. Si esto lo quieren hacer un poco más interactivo, no hay problema. Sé que la virtualidad es compleja a veces, pero aquí estoy para lo que necesiten. Creo que ya puedo compartir, ¿cierto? Sí, por supuesto, se te escucha muy bien, gracias. Vale, perfecto. ¿Me confirman, porfa, que estemos viendo bien la presentación? Sí, Perfecto. Listo. Un segundo, yo inicio esto ya. Bueno, entonces la denominé retos y aprendizajes más allá de la evidencia. Y es que primero nos vamos a detener un poco en el mecanismo de acción del radio 223, porque debemos recordar que este radiofármaco alfa es captado y depositado en la matriz ósea recién formada en las metástasis, que al emitir estas partículas alfa que tienen una alta transferencia de energía, como ustedes saben, induce una ruptura de doble cadena del ADN con un efecto citotóxico sobre las células metastásicas. Se ha dicho que el recorrido es de aproximadamente 10 diámetros celulares, de 10 a 20 diámetros celulares, y esa es la mayor efectividad que tiene, pero es que este mecanismo es multimodal, entonces destruye tanto las células tumorales como las células efectoras del metabolismo óseo patológico. Para esto me parece interesante que miremos un poco la homeostasis ósea normal, entonces el hueso se mantiene en constante equilibrio entre la resorción y la formación de hueso, actuando los osteoclastos en la resorción con el hueso que no está bueno y en la formación que debería ser más o menos equiparable y en los momentos de quiescencia o estabilidad celular. Pero es que en el cáncer de próstata esto no pasa. Ya sabemos que predomina la actividad osteoblástica y esa remodelación, y entonces se interrumpe ese ciclo entre las células tumorales y el microambiente óseo. Este aumento de la actividad osteoblástica por deferencia en un ciclo fisiológico hace que los osteoclastos también aumenten y que también aumente esa resorción ósea para tratar de equilibrar esa homeostasis, pero esa pérdida del equilibrio hace que el hueso sea muy frágil, muy débil, y allí actúa el radio 223, sí que deteriora, bloquea y rompe la doble cadena de ADN de las células tumorales, pero también afecta la homeostasis ósea. Y esto es importante entenderlo, tenerlo claro y que lo incorporemos porque es lo que ha traído más problemas en los pacientes. Esa interacción farmacológica en la salud ósea es muy relevante, ya que el radio sí que actúa en la formación anormal de hueso, pero como les digo, de manera subsecuente esa remodelación cambia hacia la resorción. Y junto con eso, toda la terapia antiandrogénica, la viraterona, la prednisona, también afectan los dos ciclos. Muy relevante para los estudios posteriores y lo que hemos visto. Es importante que tengamos en cuenta que los principales factores pronósticos de supervivencia global en cáncer de próstata están asociados y relacionados directamente con las metástasis óseas. Y es que hay una incidencia que se demostró desde el 2006, el doctor Saad nos ayudó a demostrar que hay el uso de radioterapia en el 33% de los pacientes, fracturas óseas en el 25% de los pacientes, infiltración del canal medular o estrechez del canal medular en el 8%, cirugías ortopédicas en el 4%, y estos son los principales eventos relacionados con el esqueleto que han marcado un pronóstico significativo, y es que se sabe que si hay alguno de estos eventos esqueléticos, los pacientes viven menos, tienen una menor supervivencia, al igual que una fosfatasa alcalina elevada y el dolor óseo. En este estudio se mostró cómo el dolor óseo, cuando tenía un índice de un score pues de dolor óseo mayor de 4, es decir, moderado a severo, la sobrevida empeoraba también en estos pacientes. Entonces, bueno, en cuanto al radio, sus indicaciones, el uso, la temporalidad de la aplicación han estado demarcadas por estudios muy relevantes.
Y el primero de ellos, obviamente, es el estudio Alcinca, un estudio clásico para nosotros que ya hemos estudiado bastante. Sin embargo, vamos a revisar un poco cómo fue el diseño de este estudio. Se desarrolló en 921 pacientes con cáncer de próstata, castración resistente metastásicos. Se determinó que los pacientes eran sintomáticos y más adelante ampliaremos esto. No tenían metástasis viscerales y tenían más de 2 metástasis óseas. Em, Se estratificaron también de manera secundaria la fosfatasa alcalina por mayor o menor a 220, si usaban o no bifosfonatos y si se había usado docetaxel previo, sí o no. Se aleatorizaron 2 a 1, unos a tratamiento con radio 223 más el mejor estándar of care del momento y los otros a placebo más el estándar de cuidado, ¿cierto? Sin embargo, cabe resaltar que ese estándar de cuidado en ese momento no tuvo en cuenta la nueva terapia antihormonal y esa ha sido pues, la principal crítica al estudio al CINCA. Y de manera relevante hago énfasis en que recibir medicación analgésica regularmente o radioterapia relacionada con el dolor óseo fue en lo que se enfatizó el estudio en que fueran pacientes sintomáticos. Sin embargo, como podemos ver en esta tabla, el 57% del grupo de radio y el 54% del grupo placebo recibieron opioide, el resto no. Esta fue una mala interpretación que nos llevó en la práctica clínica a cometer muchos errores y es que se asumió de manera global y creo que en muchas partes que los pacientes debían estar siendo tratados con opioide y esto hacía que el dolor fuera más severo en esa escala de pacientes y que los pacientes por lo tanto tuvieran peor pronóstico y quizá no llegaran a recibir el total de dosis que necesitábamos para mostrar un impacto. Este ensayo clínico, fase 3, pues marcó un hito para nosotros porque fue el primer radiofármaco en cáncer de próstata que mostraba un aumento de la supervivencia global y esto fue bastante significativo en la era de la medicina nuclear y en ese tratamiento contiguo y multimodal con los urólogos, oncólogos y médicos nucleares. El Alcinca ya había mostrado que el uso de bifosfonatos de manera concomitante con el radio tenía una mediana de supervivencia de eventos libre de eventos esqueléticos mucho mayor, de 19,6 meses versus 11,8 meses cuando no se usaban bifosfonatos. Pero no le hicimos tanto caso y no lo tuvimos tan en cuenta más adelante. Otra información que nos dio Alcinca es que mejoraba significativamente la calidad de vida, 25% más que el placebo, que eran 16%, que los eventos adversos fueron inferiores al grupo placebo, algo que rompía completamente con la dinámica de todo tratamiento oncológico, donde realmente se ve que hay más efectos secundarios y que el incremento del tiempo para el primer evento esquelético comparado con el placebo fue significativamente mayor, de 15,6 meses versus 9,8 meses en el grupo placebo. Y entonces a raíz de ese estudio en el 2013 llegó la aprobación de la FDA y de la EMA del Sofigo y en el 2014 inició la experiencia del tratamiento en Colombia. En el Hospital Pablo Otón Uribe se inició un estudio observacional prospectivo que se mantuvo hasta el 2018 y del cual más adelante voy a hablar un poco. Y luego llegó un estudio un poco catastrófico, pero realmente que nos ayudó y nos sirvió mucho para entender cómo es realmente el funcionamiento de este radiofármaco. Y es que se escogieron 806 pacientes con las mismas características, carcinoma de próstata, castración resistente metastásico óseo, se aleatorizaron 1 a 1 a radio más abiraterona prednisona y placebo abiraterona prednisona, pero es que estos resultados preliminares fueron nefastos. Realmente la mediana de supervivencia libre de eventos esqueléticos en el grupo del radio más abiraterona fue significativamente inferior que el grupo placebo y el número de muertes y el número de fracturas fue significativamente mayor en el grupo de radio. Como vemos acá, muertes 34,7% versus 27,4% en el grupo placebo
y en fracturas 26% versus 8%, o sea, muy significativo. Entonces, en noviembre del 2017 se decidió abrir el estudio teniendo en cuenta estos resultados que nos golpearon mucho a los que hacíamos radio, porque todos teníamos la gran expectativa de que realmente esa concomitancia iba a ser fenomenal y a los pacientes les iba a ir muy bien. Pero bueno, luego en los análisis, cuando ya nos lo tomamos más en serio, empezamos a analizar los datos, nos damos cuenta que más del 60% de los pacientes no recibieron agentes de protección ósea, como pueden ver en esta tabla, y que más del 70% de las fracturas no se dieron en el sitio donde había metástasis. Entonces, estábamos hablando de una destrucción ósea, pero de esa homeostasis que les estaba hablando al inicio. O sea, estábamos afectando más la homeostasis, pero no realmente era que las fracturas empeoraran o que no estuviera sirviendo como tal el tratamiento. Luego, hay un estudio en el que hago énfasis porque me parece muy relevante y es que es un estudio en el que los que hacemos Radio 223 nos basamos mucho porque es un estudio en vida real, en un número muy significativo de pacientes, 1.465 pacientes con cáncer de próstata, castración resistente, metastásico óseo, prospectivo, que es multicéntrico y cuyo objetivo quería determinar el perfil de seguridad y la supervivencia global, pero alrededor de estos objetivos secundarios han surgido muchos análisis interinos que nos han traído información muy valiosa. El primer paciente se reclutó, perdón, en agosto del 2014 y la idea es que el reporte final completo salga en marzo del 2025. De allí, por ejemplo, hemos aprendido en el último análisis interino que se han presentado cualquier evento adverso en el 48% de los pacientes, que el 12% de los eventos adversos son hematológicos, que tan solo hay 5% de fracturas en la vida real si se usa concomitante con agentes de protección ósea y que solamente 1.4% han presentado segundos tumores primarias o segundas neoplasias, con una mediana de supervivencia de 15.6 meses. Luego se quiso probar a raíz de ese grupo de pacientes, se escogieron 182 pacientes y se quiso mirar si el uso de taxanos después del radio 223 en estos pacientes en la práctica clínica real era segura y adecuada. Y a estos pacientes, a un grupo, el 40%, se le dio el taxano de manera inmediata, es decir, menor o igual a 90 días, y de forma tardía al 60% en más de 90 días y se concluyó que los eventos hematológicos grado 3 o 4 se presentaron en el 8% del global, siendo un poco más para los tratamientos inmediatos como era esperable, porque pues ya había una afectación medular y luego con el docetaxel pues se remataba. Y que de estos la anemia era el predominante. Y la mediana de supervivencia fue de 24.3 meses desde el inicio del radio y de 11.8 meses desde el inicio del taxano, evidenciando que es factible y viable dar taxano después de radio 223. Aportes interesantes y prácticos de otros estudios. Entonces les voy a mostrar un poco qué ha pasado en Colombia. Entonces la experiencia en Colombia es que desde el 2015 a la fecha hemos administrado 2.137 dosis de radio 223. Actualmente hay 30 unidades de medicina nuclear licenciadas para administrar Sofigo. Como les decía, este es el estudio que se publicó y se realizó en el Hospital Pablo Tobón Uribe en 40 pacientes prospectivo. La mediana de edad fue de 72 años. ¿Y qué buscábamos? Pues identificar factores que predijeran una mejor respuesta a la terapia y proveer información o por lo menos comparar la supervivencia global del mundo, que realmente había sido basada en países de primer mundo, versus la nuestra, con nuestras limitaciones en la seguridad social y en la aceptación de un tratamiento que era bastante costoso o que sigue siendo bastante costoso, y también evaluar la toxicidad en nuestra población. Entonces, de estos 40 pacientes, 26 lograron finalizar el tratamiento con 5 a 6 dosis. La mediana de seguimiento fue de 11 meses. ¿Y qué evidenciamos? Que los pacientes con las siguientes características
es decir, ECOG menor o igual a 2, hemoglobina mayor de 13, que tuvieran menos o igual a 6 lesiones óseas en la gamografía ósea, que tuvieran una fosfatasa alcalina menor de 200 y un PSA menor de 100, tenían una mayor supervivencia global y eran los que más se acercaban a recibir el total de las dosis y más se habían beneficiado del tratamiento. También evidenciamos que en el 81% de los pacientes hubo disminución del dolor óseo, en el 54% disminuyó el consumo de opioides y la fosfatasa alcalina disminuyó en el 88,5%. Datos que ya se habían mostrado en global, pero que eran realmente muy compatibles con Alzinca y nos dejaban muy bien parados en la práctica real y en la escogencia de los pacientes. Basado en eso, quisimos unir pacientes y hacer un estudio multicéntrico con una N mayor. Entonces nos juntamos 8 centros de Colombia e hicimos un estudio observacional ya retrospectivo multicéntrico de los pacientes que habíamos tratado y realmente evidenciamos que había unos factores pronósticos que marcaban la respuesta al tratamiento. En nuestra casuística estaban dados por un PSA menor de 20, una fosfatasa alcalina menor de 150, una hemoglobina mayor o igual a 13, el número de lesiones menor a 6 lesiones óseas en gamografía ósea y un ECOG o un status performance menor o igual a 1. Esos pacientes realmente tuvieron sobrevidas globales mucho mejores que los pacientes que no cumplían esos requisitos. Y es que el 70% de estos 151 pacientes recibieron tratamiento completo y se evidencia un gran cambio entre la mediana de supervivencia del grupo que recibió el tratamiento completo, donde fue 34,9 meses, versus el tratamiento incompleto, que fueron 5,8 meses. Ahí estamos marcando una gran diferencia y realmente ahí se nota cómo es de relevante buscar pacientes que toleren, que acepten y que se beneficien realmente del tratamiento completo, porque las dosis inconclusas no sirven sino como gasto a la salud y morbilidad para los pacientes. Y es que esto ya se había demostrado. En el 2018, el doctor Sartor hizo un estudio nuevamente en vida real, prospectivo, multicéntrico, fase 2, en 184 pacientes, donde quería probar que el radio era seguro independientemente del uso de nuevos agentes antihormonales previos. Y se concluyó que la supervivencia global era mayor cuando se habían recibido menos tratamientos previos, es decir, cuando el radio se daba de manera más precoz o en una línea más inicial que tardía, y que evidentemente la brecha entre dar un tratamiento completo, como pueden ver acá, 5 a 6 dosis versus 1 a 4 dosis, era muy significativo y la mediana de supervivencia era significativamente mayor. Llega un estudio muy bonito y que nos trae pues información muy interesante para la vida actual y es el RALU, en el que en vida real se exploró el uso secuencial de radio 223 seguido de lutecio, PSMA 617 en 133 pacientes, cuyos resultados mostraron que la secuencia es factible y que el perfil de seguridad es aceptable. Se evidenció que hay eventos adversos serios en el 30% de pacientes. No es una cifra para nada despreciable, realmente es más de 1 de 4 pacientes, 1,5 de 4 pacientes, pero realmente las expectativas en esa fase de la enfermedad del tratamiento son muy pocas y realmente aquí vemos como desde la primera dosis de lutecio, la sobrevida global es de 13,2 meses, más de un año, y desde la primera dosis de radio y posteriormente el lutecio es de 33,4 meses. O sea, realmente es conveniente contemplar que es factible en algunos pacientes y que se van a beneficiar de ello con una buena escogencia. Obviamente los que tengan mejor reserva medular y que tengan un mejor estado global de salud y de ECOG. El alfabet, pues todavía estamos esperando resultados, pero es un estudio fase 1-2 diseñado para evaluar la combinación de radio y lutecio. Y la hipótesis está inclinada a que la combinación erradica la enfermedad.
por medio del radio 223 macrometastásica y por el lutecio micrometastásica ósea, que potencialmente conduzca a respuestas no solamente más altas, sino más duraderas en el tiempo y aumente la sobrevida. El objetivo principal es determinar cuál es la dosis máxima que se puede dar en esa combinación y se va a evaluar la tasa de respuesta basada en una disminución del 50% del PSA. Para esto se han escogido 36 pacientes que hayan progresado a un nuevo antihormonal y que tengan más de 2 metástasis óseas y un PSMA positivo, cuyas lesiones óseas tengan un submáximo mayor de 20 y que esa captación sea significativamente más ávida por PSMA que por FDG, con una adecuada función de la médula ósea. Y es un estudio muy bonito que tendremos que seguir de cerca para ver los resultados más adelante. Y por fin llega pues el caballo de batalla en este momento que todos estábamos esperando, los resultados del Vale, PIS-3. ¿queremos compramos algo? No, gracias. ¿Perdón? Ay, Bueno, voy Le a continuar. recordamos silenciar los micrófonos, por favor, que se le interrumpió a a la compañera Mónica. Adelante, Mónica. Ah, listo. Entonces, bueno, todos estamos esperando los resultados del PIS-3 porque realmente marca un antes y un después, aunque llega un poco tarde dentro de esa arsenal de medicamentos para el tratamiento del cáncer de próstata metastásico. Es útil y seguramente va a cambiar algunas pautas de manejo en la práctica clínica habitual. Entonces, muy importante tener en cuenta que este estudio estuvo diseñado en pacientes con cáncer de próstata, castración resistente, con metástasis óseas, pero asintomáticas o levemente sintomáticas. Eso es el cambio más relevante en su criterio de inclusión. Se incluyeron 446 pacientes y se aleatorizaron uno a uno a radio 223 más ensalutamida versus ensalutamida y su objetivo principal fue evaluar la supervivencia libre de progresión radiológica, también el primer estudio que lo estudia desde ese punto de vista o que quiere ver cómo radiológicamente se comporta y de manera secundaria evalúa la seguridad, la supervivencia global, el tiempo al próximo tratamiento, el tiempo a la progresión del dolor, el tiempo al primer evento esquelético sintomático. ¿Qué es importante y vale la pena resaltar? Que se usó agentes de protección ósea de manera mandatoria después de que se habían incluido 119 pacientes, es decir, cuando se abrió el ERA 223, en ese momento este estudio aprendió que eso no podía pasar y de ahí en adelante fue un mandatorio hacer el uso concomitante y por eso los resultados, pues pienso yo que son tan benévolos respecto al otro estudio. Los pacientes tratados con la combinación tuvieron una mediana de supervivencia libre de progresión radiológica más larga, indicando que había un retraso en la progresión de la enfermedad ósea, y es que vemos como esa mediana fue de 19,4 meses en el grupo ENSA radio versus 16,4 en el grupo de ensalutamida, y a los 24 meses podemos ver acá cómo la supervivencia libre de progresión fue mayor en el grupo, era significativamente mayor, un 45% versus un 36% en el grupo de ENSA solo. Vale la pena tener eso en cuenta. En cuanto a la seguridad, eh, es importante darnos cuenta que fue bastante seguro. Los eventos adversos mayores a grado 3 se presentaron en el 19% de los pacientes con ENSA solo y en el 28% de ENSA radio. Sí que fueron más, pero sigue siendo un valor tolerable y tenido en cuenta, pues porque así son todos los fármacos oncológicos de manera relevante. Y aquí la mediana de supervivencia en este análisis, pues la supervivencia ya global, en ese análisis interino mostraba que el grupo de ENSA radio fue 42,3 meses versus el grupo de ensalutamida sola, en el que fue 35 meses. Muy relevante.
resultados muy promisorios para nosotros. Bueno, quiero mostrarles las indicaciones de la NCCN del 2024, porque considero que vale la pena tenerlos en cuenta. Entonces, en las metástasis óseas sintomáticas, tenemos en cuenta que puede estar indicado cuando no se ha usado docetaxel previo o cuando no se ha usado ningún antihormonal, y es que lo escribe el uso en ciertas circunstancias. Claramente esas ciertas circunstancias se decidirán en juntas multidisciplinarias, teniendo en cuenta múltiples visiones de los pacientes, pero puede ser una de las indicaciones. La otra es cuando haya progresión a docetaxel sin que haya recibido ningún antihormonal previo. Esto prácticamente en la realidad clínica de nuestros centros no se ve, pero pudiera estar apto para ello. Y estas dos indicaciones que son las que realmente vemos en la práctica clínica, y una es la progresión a nuevo antihormonal sin docetaxel previo, es decir, que se ha hecho énfasis en que probablemente sea mejor usarlo antes del docetaxel en los pacientes bien escogidos, porque es ese momento en el que alargamos un poco más la supervivencia global y el daño o el deterioro a la médula ósea. Y también se puede usar cuando hay progresión a docetaxel y a nuevos agentes antihormonales o antihormonales de segunda generación. También no me quedó la rayita, pero aquí está, para que lo vean. Luego entramos en la catalogación de sintomáticas, y es que, perdón, asintomáticas. Entonces ahí está el PIS-3, que son resultados que acaban de ser publicados o mostrados en la ESMO, y estos resultados soportan la combinación ENSA más radio más agente de protección ósea como potencial primera línea en carcinoma de próstata, castración resistente metastásico, que no hayan recibido ninguna terapia ARPI previamente. Esto en la práctica clínica creo que va a ser difícil, pero como les digo, yo creo que hay una brecha de pacientes que se va a beneficiar de esta combinación de terapia, y debemos conocerla, aplicarla y fortalecer su uso para también tener experiencia propia y ayudar a los pacientes si los resultados son tan buenos como los demostrados en PIS-3. Otro estudio interesante para el futuro es el Radiant, en el cual el radio está como una opción a la progresión post-docetaxel y ARPI. Como les digo, hay muchos debates, entonces se ha dicho claramente en muchos estudios que el ARPI post-ARPI no es una buena opción, entonces allí podría estar el radio. Este es un estudio fase 4, aleatorizado, abierto y multicéntrico, que busca evaluar la dosis estándar del radio versus la dosis estándar de una segunda terapia antihormonal en pacientes que progresan después de la primera línea. Todavía está en proceso, ya terminó su reclutamiento, pero estamos esperando resultados para que lo tengan en cuenta. El Radiant puede también acercarse a un futuro prometedor para meterlo en esa secuenciación de manera prioritaria. Y entonces es así como me acerco a mostrarles los puntos relevantes en la práctica clínica que nos deben quedar y que debemos hacer uso de ellos. Y es que la terapia con radio es muy efectiva en los pacientes escogidos, castración resistente con metástasis óseas, pero que puedan recibir el tratamiento completo. Si un paciente nos genera dudas o pensamos que no, probablemente se beneficie más de pasar a una línea como la quimioterapia que al radio 223, y por lo tanto es necesario seleccionar exitosamente esos candidatos, hacer juntas multidisciplinarias en todos los hospitales y tener en cuenta todos esos requisitos que yo les decía, que nos mejoran ese índice pronóstico para poder aceptar o recibir las 5 a 6 dosis de radio. Es fundamental el uso concomitante con agentes de protección ósea, aprendizaje número uno de todo lo que les he mostrado. Ya no se puede dar radio sin agentes de protección ósea, bien sea denosumab o cualquiera de bifosfonato, alendronato, está bien. Los principales factores pronósticos son niveles basales bajos de hemoglobina, el compromiso de médula ósea, el estado funcional alterado, el dolor severo, cuando hay mucha carga tumoral ósea y la fosfatasa alcalina más elevada, más de 200, más de 150 en el estudio en Colombia, más de 220 en Alcinca, pero
evidentemente la fosfatasa alcalina más elevada, y de manera rigurosa, sin haber estado dentro del estudio, les cuento que en nuestra práctica habitual una deshidrogenasa láctica elevada es de muy mal pronóstico. Los pacientes, eso nos está indicando que hay enfermedad sistémica y que la respuesta va a ser mala y que probablemente se beneficie más de otra terapia. Yo a esos, hoy en día, con resultados de PIS-3, una LDH muy elevada, una fosfatasa elevada, solo metástasis óseas, sin metástasis viscerales, contemplaría la mezcla PIS-3, ENSA más radio 223. Sería muy bueno contemplarla en ese tipo de pacientes, pero antes que le dábamos solo radio, cuando una DHL muy elevada, realmente los resultados no eran buenos. El uso de radio 223 como terapia de primera línea puede ser considerada y ahora más en esos pacientes escogidos, bien escogidos y que tengan un status performance adecuado. La toxicidad del radio realmente es manejable. Ustedes sabrán y habrán visto en su práctica habitual cómo los síntomas son muy leves, los pacientes toleran muy bien el radiofármaco, no hay incidencias ni durante la aplicación ni posteriores que hagan hospitalizaciones. Eso en la práctica clínica es realmente menos del 5% en la vida práctica nuestra y son reversibles en la gran mayoría de los casos y que requerimos una evaluación o una vigilancia hematológica seriada. Eso también se recomienda antes de cada dosis, realizar pues una vigilancia de cómo está esa médula ósea y mucho más si vamos a dar ahora dupletes o tratamientos concomitantes, porque ahí la vigilancia debe ser mucho más estrecha. Con esto espero haber sido clara, haberles mostrado un poco todas las aristas que hay del radio 223. Creo que intenté tocar las aristas más importantes y como les digo, cualquier duda, cualquier intervención, acá sigo pendiente. Bueno, doctora, muchísimas gracias por su excelente presentación. La verdad que muy Qué bueno. didáctica, muy amena de ver, muy clara sus conceptos y bueno, la base sobre la cual usted la elaboró. Eh, Abrimos el espacio de preguntas para algún compañero o compañera que quiera consultarle algo sobre la experiencia clínica, sobre lo presentado. Maritza, no sé si tú tienes algún comentario para Mónica, realizarle. muchísimas gracias. Excelente conferencia, muy clara. Un poquito, un tour o un viaje por todo el radio 23 con gran aprendizaje. No hay preguntas, no veo preguntas en el chat. Yo quiero preguntar algunas cosas. ¿Qué papel juega la gamografía ósea dentro de las terapias con radio? Antes y después, seguimiento, interinos, ¿qué papel juega? Listo. De manera rutinaria debe tener una gamografía ósea previa a la terapia, esa es indispensable. Necesitamos saber cuál es la carga tumoral. Todos los estudios lo han hecho basado en gamografía ósea. Digamos que en ciertos pacientes podríamos abolir, o yo en algunos pacientes he abolido la gamografía ósea si tengo un PET-PSMA y puedo contabilizar el número de lesiones óseas, pero no es mandatorio hacer un PSMA para dar un tratamiento con radios 23 y pues depende del escenario y el riesgo y el Gleason que tengamos inicial, que ya lo hemos visto en las charlas previas, pues eso lo dejamos como si no tenemos gamografía ósea, tenemos que tener un PSMA. Lo que no podemos es abolir la imagen molecular y la imagen de medicina nuclear para poder tomar decisiones y poder enfocarnos a qué paciente se va a beneficiar más. Lo otro que me parece relevante es que de manera global el super scan o el paciente con carga poliostótica no se ha beneficiado tanto, no le va tan bien. No es un sine qua non, podemos analizarlo. Puede irle bien, podemos alargarle un poco la supervivencia si el paciente se está sintiendo bien, pero como todos sabemos, casi siempre el paciente con super scan está completamente decaído, está anémico, o sea, tiene realmente un status performance muy malo y eso es relevante. Y de manera crónica, durante el seguimiento no está indicado realizar estudios de gamografía ósea ni de PSMA para hacer seguimiento. Realmente en Radios 23 el seguimiento se debería hacer
hematológico para ver cómo está la médula ósea, fosfatasa alcalina, que nos va a mostrar muy bien cómo se está comportando la enfermedad, y en lo particular considero que la deshidrogenasa láctica, por lo que les decía, nos habla mucho de cómo se está comportando de manera sistémica ese paciente, porque como no le estamos haciendo seguimiento a las adenopatías ni a las otras cargas sistémicas, si vemos que la LDH se voló, me gusta hacer TAC para complementar, o PSMA si ya vemos que tiene un Gleason alto, para poder en ese momento tomar decisiones. Pero lo mejor es hacer todo ese análisis antes de, porque necesitamos que los pacientes lleguen a recibir 5 o 6 dosis. Eso es esa es nuestra lucha mayor, por así decirlo, porque son los que se van a beneficiar. Independiente de los estudios hematológicos, ¿hay algún otro punto de vista para suspender las terapias de radio? Realmente yo solamente he suspendido por eventos adversos severos. Un paciente nuestro le dio un TEP y entonces evidentemente no tenía relación con el radios 23, no está descrito como pero sí con el cáncer, que hacen efectos tromboembólicos de manera rutinaria. Entonces lo tuvimos que suspender. Pues si hay otros factores para suspender el radio 223, cuando vemos lo que te digo, que una LDH está demasiado alta, digamos que en este momento nos podemos acoger más o no de manera tan off-label a darle la ensalutamida, porque yo lo he hecho, he dado concomitancia de ENSA radio, incluso de AVI radio en algún momento di antes del ERA, o sea, entre el 2014 y el 2017, pero mm, ya podemos decir si lo estamos haciendo bien y no inventando bajo la marcha. Entonces, eso me gusta mucho del PIS 3, que nos da alas para decir lo estamos haciendo bien y podemos seguir por acá vigilando más, porque el paciente va a tener probablemente más efectos secundarios, sí. Ya tenemos 3 preguntas. El doctor José Calderón, excelente presentación. ¿Existe un tiempo establecido entre la finalización del tratamiento con radio 223 y el inicio de la terapia con lutecio o depende de la reserva medular, el ECOG del paciente? Permíteme un segundo, yo conecto este computador que se me va a descargar. Un segundo. Ok. Mientras tanto, la doctora conecta la computadora, les dejamos la lista de asistencia, pueden ir completándola. De todas maneras, aprovechar estos minutos que tiene gentilmente la doctora para poder responder las dudas que José y otros compañeros han instaurado en el chat. Listo, perdón. Ahora sí, qué pena contigo. Tranquila. Que estaba Mira, voy a sufriendo porque incluir. si se me apaga. Listo, entonces mira, del doctor José Calderón, excelente presentación. ¿Existe un tiempo establecido entre la finalización del tratamiento con radio 223 y el inicio de la terapia con lutecio o depende de la reserva medular y el ECOG del paciente? Y adicionalmente pregunta el mismo, ¿cuánto es el tiempo máximo que se puede esperar entre una y otra? Listo. De manera, o sea, digamos que los estudios todavía son en una casuística pequeña y más o menos han mostrado que de manera ideal uno debe tratar de esperar mínimo 90 días para empezar el siguiente tratamiento buscando una mayor reserva medular. Pero como podemos ver en el estudio Alphabet, lo que queremos es tratar de en algunos pacientes darlo concomitante a una dosis inferior. Entonces yo pienso que es cuestión de ver cómo está nuestro paciente y qué tanto va a tolerar la siguiente terapia o escalonada de terapia para poder decidir. De manera rutinaria tratamos de esperar al menos 90 días para y siquiera sugerir dar de lutecio en este momento, pero estamos a la espera de nuevos resultados. Pero serían 2 terapias de radio y luego empezaría la terapia de lutecio, ¿cierto? No, un ciclo de radio de seis dosis, pues Ah, ok, como el está ciclo catalogado. completo. Un ciclo, exacto, un tratamiento completo con radio y posteriormente lutecio. Ok. Eh, el doctor Jorge Guevara pregunta, ¿en un paciente con CAPRAC debe darse el esquema completo de radio 223?
¿Qué es Eh, el cap- CAPRAC? ¿Qué es el CAPRAC? Doctor, si nos puede aclarar lo del CAPRAC. Voy a hacerte otra Porque pregunta, me médico. imagino que dice carcinoma de próstata, castración resistente, supongo, pero Carcinoma de próstata resistente a la castración, sí debe ser. Sí. bueno, si fuese un carcinoma de próstata resistente a la castración, se debe dar el tratamiento completo y eso, son esos los pacientes que se benefician de 5 a 6 dosis. Si no les vamos a dar 5 a 6 dosis, mi sugerencia de momento, a menos que los estudios Alphabet y si se hacen más concomitancias adelante, son relevantes y nos muestran buenos resultados por ahora. Si no es un tratamiento completo, no demos radio. Procuremos virar a otros esquemas que van a beneficiar más al paciente. Faltó la otra respuesta, es cuánto tiempo es el máximo que se puede esperar para iniciar una y otra. Tú has dicho los 90 días. Ah, no, el Sí, tiempo máximo, idealmente sí. entre una y otra, o sea, si vamos a terminar radio y a dar lutecio, de momento, sin una base muy sustanciosa clínica, deberíamos esperar siquiera 90 días para una recuperación medular adecuada y poder reestadificar al paciente más en nuestra población donde hay que volverle a hacer estudio de imagen, hay que volver a reestadificar el paciente para ver en qué condiciones está para volver a iniciar terapia con otra cosa, bien sea lutecio o virar a otra terapia. En ese orden de ideas, en ese momento, antes de iniciarlo, tendríamos que tener un PET-PSMA para mirar expresión, Claro, antes si de le vamos iniciar a el hacer lutecio. lutecio, obligatoriamente sí. Obligatorio. Ok. Cuando en el estudio Alicinca se hablaba de que los pacientes, una de las contraindicaciones era compromiso visceral. Posteriormente se habló que podían tener compromiso visceral y que no había problema. El doctor Frankie pregunta, ¿es obligatorio no tener afectación visceral para poder utilizar el radio? ¿Cuál sería la mejor técnica para evaluar y descartar esta afectación visceral de tipo metástasis? Entonces, digamos que si estamos en un bajo riesgo a moderado riesgo y se ha estadificado de manera convencional, es decir, tomografía de tórax, de abdomen y pelvis, y tiene su resonancia de base para estadificar la T, y tiene su gammagrafía ósea para estadificar el hueso. eh, el seguimiento post-terapia debe ser de la misma manera, ¿cierto? Si estamos en un bajo riesgo, nos quedamos de manera convencional, haciéndole, pues queremos mirar si tiene metástasis con TAC, con tomografía, pues generalmente tomografía de tórax, abdomen y pelvis, ¿cierto? Si queremos mirar cómo está el hígado, como en un paciente de bajo riesgo y moderado riesgo es, como siempre ustedes saben, que es hay una discusión con los urólogos dependiendo el paciente, la asegurabilidad, cómo se ha comportado y si lo queremos inclinar a un mayor riesgo, a un más 7 o a más ese 6 o 5, entonces digamos que en ese escenario nos vamos moviendo. Si tenemos la oportunidad y si es un alto riesgo, con PSMA sería el mundo ideal para catalogar que no hay metástasis viscerales realmente, porque ahí tenemos la tomografía, tenemos, o sea, ahí tenemos todo en uno solo y podemos determinar que no hay metástasis viscerales. A día de hoy, Radio 223, único, solo, como terapia sola, 6 ciclos, solo en no metástasis viscerales. PIS3 nos cambia esa visión porque ya podemos ofrecer a los pacientes que tengan metástasis ósea, un buen ECOG, que no hayan recibido previamente ningún ARPI y que le podamos dar bifosfonatos que no tenga ninguna contraindicación a un agente de protección ósea, es la dupla perfecta. Y es ahí donde les digo que el comité multidisciplinario nos va a ayudar muchísimo para decidir en esos pacientes que realmente se van a beneficiar de dar radio 223 más ensalutamida. ¿Cuánto tiempo después de terminado el ciclo de las terapias, los 6 ciclos, haces imágenes? ¿3 meses o das más tiempo? No, normalmente lo hago entre 2 y 3 meses.
Entre 2 y 3 ¿no? meses le hago imágenes de control. La doctora Virginia García pregunta, la aplicación del radio 223 es cada 4 semanas hasta cumplir 6, pero ¿cuánto tiempo es el máximo que pudiéramos esperar si no se puede aplicar a las 4 semanas? Ah, bueno, eso sí que nos ha pasado bastantes veces, pues de esa casuística que yo les muestro nuestra, realmente ha pasado muchas veces porque ustedes saben que la asegurabilidad y el pago de esas dosis que son bastante costosas es complejo y muchas veces son pacientes que tienen seguros que no aprueban y no autorizan exactamente a las 4 semanas y el máximo en el que lo hemos hecho es a las 7 semanas. Es lo máximo que lo hemos hecho, incluso hablando un poco con Bayer, o sea, se ha hecho, sobre todo al inicio hacíamos pues como mucha intermediación más directa tratando de buscar el beneficio para los pacientes, porque nos pasó varias veces que ya habíamos dado 2, 3 dosis con muy buen beneficio clínico, pero el paciente no le autorizaban la siguiente y entonces en esa búsqueda incesante de la autorización de la siguiente dosis, lo máximo que esperamos son 7 semanas y es lo que se autoriza o está en esa brecha donde todavía se puede dar. Eh, Tengo entendido que más de 8 semanas no debería, yo nunca me he salido de ese rango, 7 semanas máximo. O sea que se perdería el tratamiento, tocaría volver a empezar. Tocaría asumirlo como un volver a empezar probablemente. De manera también off-label, depende cómo esté el Sí. paciente, porque es que también esos son pacientes muy frágiles que realmente llegan a nosotros con dolor, con muchos síntomas, pues es complejo. No son tan benévolos como los estudios muestran. Esa es la expectativa de su realidad, es que cuando le llegan a uno no llegan tan bien como uno espera. Sí, desafortunadamente, pues ya ahorita las cosas han venido mejorando y cambiando, pero nosotros éramos como la última opción, la última posibilidad para atender este tipo de pacientes y los pacientes nos llegaban muy comprometidos. Y yo creo que la importancia del grupo multidisciplinario, la participación en estas juntas y el mostrar que podemos hacer las cosas más temprano nos ha apoyado a tener más paciente, más sustrato de paciente. Eso ha Claro, los sido, resultados, pues que realmente en las EPS en nuestro caso o todos los seguros en los otros casos de Latinoamérica se den cuenta que el paciente realmente sí tiene una supervivencia mejor, con mejor calidad de vida, con menos manejo del dolor, con menos asistencia o necesidad de opioides. Eso hace que marque la diferencia y digan, bueno, se lo autorizamos porque hemos visto buenos resultados. A nosotros nos ha servido mucho. El cambio es significativo. Los primeros 3 años fue muy traumática las autorizaciones y ya cada vez son más fáciles. ¿cuánto tiempo después de terminadas las terapias, o sea, hasta por cuánto tiempo después de terminada la terapia? Mis 6 ciclos, mis imágenes, ¿ustedes siguen el paciente o ya el paciente pasa a ser del urólogo o del oncólogo? Nosotros lo seguimos 3 meses hasta que nos trae los resultados de hematológicos, pues de seguimiento hematológico, PSA, de cianogenasa láctica, fosfatasa alcalina y gammagrafía ósea y o TAC, dependiendo o PSMA, PET, dependiendo del contexto del paciente. A los 3 meses ya le damos el alta y sigue con su urólogo. Ya si en algún momento necesita volver o si necesita presentarse nuevamente en junta, pues ahí estamos. Pero al paciente lo seguimos solo a 3 meses. Gracias. JOPL pregunta, ateniéndonos a la realidad de nuestro sistema de salud y mirando exclusivamente los costos, ¿cuál es la posibilidad de realizar la secuencia radio 223 y lutecio en nuestro medio? Mm. ¿Ustedes ya lo empezaron? Eso ¿Ustedes han... suena complejísimo, no, es bastante difícil, es bastante costoso. Desafortunadamente en nuestros países pues prima una gran diferencia y un abismo social importante, entonces digamos que hay una brecha que no podemos negar y esconder. Siempre va a ser más fácil que un paciente que tenga un seguro prepagado,
un sistema más particular que pueda pagar las terapias, pues lo puede hacer, que el paciente subsidiado, que el Estado es el que lo asegura, siempre será más difícil. Yo creo que de manera rutinaria no es el diario vivir, ni va a ser el diario vivir, ni todos los pacientes se benefician. En realidad es un gap de pacientes muy pequeño el que se debe escoger para esa terapia, porque es que, como les digo, son pacientes que están avanzados, que están mal, entonces hay que guardar unas proporciones, pero yo creo que se puede intentar y que la mejor herramienta, por lo menos en Colombia, la mejor herramienta para poder llegar a esto es la Junta Multidisciplinaria, el trabajo mancomunado con oncólogos, con urólogos, con radioterapeutas, es lo que a nosotros nos ha llevado a hacer cosas que incluso, como les digo, off-label hemos tratado en esa radio, pues, y no sabíamos cómo nos iba a ir con el PIS-3 y a veces hicimos AVI con protección ósea y nos hemos salido a veces de ciertas cosas, pero es que ahí sí prima el beneficio del paciente. Sí, realmente nosotros, la justificación en la historia clínica, la junta y una justificación clara del por qué necesita este paciente este tipo de terapias. Pregunta la doctora Verónica Dipons, ¿qué precio tiene actualmente la dosis de radio? Bueno, yo creo que la dosis de radio es variable dependiendo cada país y cada convenio, pero digamos que en Colombia, si saben el cambio a pesos, más o menos puede estar en unos 80 millones de pesos aproximadamente, una dosis aproximadamente. Ismael, le están preguntando nuevamente por la asistencia. Volver a enviarla, por favor. No sé si haya más preguntas al respecto. Eh, una excelente conferencia, Mónica. Muchísimas Ay, gracias. tan hermoso. Eh, un gran aprendizaje. Eh, mm, yo creo que esta charla hay que volverla a escuchar y seguir aprendiendo. Muchas Qué gracias. bueno, gracias a ustedes por invitarme. Estoy feliz de que la gente se haya interesado. El radio en la medicina nuclear ha traído muchas cosas. Como les decía, la primera terapia alfa, uff, qué locura, cómo va a funcionar eso, poca toxicidad, nosotros acostumbrados a tanto miedo en el mundo de la radiación. Esto es súper seguro, váyase para la casa, hablando con el paciente de principio a fin. Entonces eso cambió mucho. Lo otro, primer radiofármaco que mejora la supervivencia global, magnífico, ¿qué es eso? Tal. Pero mi percepción es que como los resultados no han sido tan contundentes, inicialmente nos escogimos un poco mal los pacientes en nuestro afán de hacerlo con más pacientes y tener Ns más grandes en cada centro, escogimos mal. Entonces al principio miren que nuestra casuística inicial de 40 26 lograron todas las dosis, o sea era complejo elegir y elegimos mal. Entonces, claro, los resultados no han sido tan contundentes. Muchos médicos nucleares han perdido la fe hasta cierto punto en el radio y creo que hay formas de recuperarla. Hay momentos donde es maravilloso y hay momentos donde no se debe usar ni ofrecer ni nada. Entonces, muy rico que haya sido interactiva. Me alegra muchísimo. Gracias por invitarme. Me siento muy halagada. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo creo que es otra cosa importante, ya perdón, Ismael, es que podamos nosotros ver el paciente, que lo podamos valorar como médicos nucleares. No es que el paciente llegó remitido al radio y que, mire, estas son las indicaciones, mande los exámenes y ya. Yo creo que el criterio del médico nuclear, el concepto y la valoración del paciente es muy importante. Esa parte Sí, me parece total. básica. Y me quedo con una enseñanza que me han dejado mis pacientes de radio, como realmente uno casi no ve pacientes en su práctica clínica. No sé si les pasa a ustedes, pero para mí los pacientes con cáncer de próstata son hermosos, o sea, no sé qué tienen en su ADN, pero son todos agradecidos, Sí, dispuestos, hacen lo que sea, adoran sus familias, todas las familias afuera, o sea, los adoro. Me encanta tener pacientes con eso. cáncer de próstata en mi servicio porque de verdad son los más queridos del mundo. Entonces, sí, muy chévere. Bueno, muchas gracias. Bueno,
Muchísimas gracias, doctora Vidal. Muchísimas gracias en nombre del Comité de Educación Continua, en nombre del Comité de Terapia de ALASBIM. Y bueno, nos reencontramos entonces como ya fue charlado, la semana que viene de manera asincrónica para la revisión de casos clínicos que ustedes van a poder visualizar en el momento que quieran, pero manteniendo el horario de publicación establecido para el miércoles 19 horas, horas de Argentina y Uruguay. Y de lo contrario, presencialmente nos encontramos el próximo miércoles 30 de octubre. Por favor, utilicen el Classroom y bueno, las redes que tenemos para poder seguir haciéndonos llegar cualquier tipo de consulta a los expositores y a la organización del curso. Desde Uruguay, doctora, Un doctores, abracito, que compañeros, estén muy muchísimas bien. gracias. Muchas Que gracias. sigas Gracias, bien. Mónica. Gracias, Cuídate. Chao. Ismael. Hasta Buenas noches luego. para Que estén todos. bien. Buenas noches.